a Evesa, a Nani también, qué rico, feliz sábado, sí, también, Luisa Fernanda Ruiz, Naturalex Expansiva, hola, 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 Glorilla, ¿cómo estás? Qué rico verte. Alejo Pinzón, Ana Lucía, Beatriz Pérez. Bueno, esto está delicioso porque nos estamos encontrando con muchos amigos todos los días. Está aquí Wakitis, qué rico, qué bueno, una maravilla. It's me makeup, qué bueno. A Corre Uribe, Laxmi, Yamile02, Blanca Marín, Yaislo, bueno, en fin. Un saludo muy, muy, muy especial para todos. Es bueno seguir escuchando esas historias, seguir escuchando esas maravillas que nos vamos encontrando en el día a día y que de verdad vale mucho la pena que podamos compartir. Hoy trajimos un tema muy especial que es el del cambio de ritmo y eso sí que es bien interesante ahora que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Sin duda los ritmos cambiaron por completo, las pausas también cambiaron por completo. Todo lo que nosotros habíamos fabricado hasta ahora, a lo mejor de un momento a otro sufrió un vuelco muy interesante, pero esto es bastante importante tratar de trascenderlo para poder entender el mensaje que hay detrás de esto. Cuando hablamos del cambio de ritmo tenemos que decir que tenemos que aprender a vivir en el instante presente, porque ahí es cuando empieza a haber la verdadera conciencia del tiempo, y cuando somos conscientes del tiempo, ahí es cuando realmente conquistamos la libertad. Hemos dicho que la libertad es tal vez el principal de las o la principal de las lecciones que tenemos que aprender en ese camino en el que vamos transcurriendo a través de los arquetipos. Entonces vamos pasando a través del huérfano, del inocente, del buscador, del amante, del guerrero, del bienhechor, del constructor, del destructor, del gobernante, del mago, del sabio y finalmente del bufón. Y cuando hacemos ese camino por la vida, cuando nos vamos confundiendo con todos esos arquetipos descritos por Jung, vamos a encontrar que la lección tal vez más importante y frente a la cual jamás podemos renunciar es precisamente la de la libertad. La libertad es uno de los dones más maravillosos que podemos tener, y por eso alcanzar esa libertad vamos a lograrlo muy seguramente cuando seamos conscientes del tiempo, cuando el tiempo no nos ate y nos sintamos de alguna manera relegados en nuestras funciones en virtud de eso que hemos programado en nuestras agendas y que en ocasiones, por supuesto, no alcanza ese tiempo. Más ahora, cuando nos hemos tenido que empezar a reinventar y que tenemos que hacer muchas tareas de manera simultánea, cosa que tampoco es lo ideal, pero que al final de cuentas nos van mostrando, entre otras cosas, que uno de los principales valores con los que contamos actualmente es precisamente el del tiempo. Y cuando hablamos del tiempo tenemos que hablar de frecuencias y de ritmos. Eso implica redescubrir una propiedad bien interesante que es la de la resonancia mórfica, que les decía por aquí en estos días, tal vez fue el día en que hablamos del campo cuántico, cuando Christian Huygens por allá en 1665 describió lo que él llamó la resonancia mórfica. Resonar es lograr que los ritmos se sincronicen. Y es tan importante que si no resonamos, esas frecuencias se pueden anular entre ellas. Cuando una pareja no resuena de manera adecuada, es decir, cuando no vibran en la misma frecuencia, es muy posible que se anulen entre ellos y que no encuentren un momento propicio para comunicarse, para contarse sus sueños, sus frustraciones, sus expectativas, y eso con frecuencia lleva a que fracase. Por lo tanto, resonar, encontrar esos ritmos que nos sincronicen, nos están diciendo vale mucho la pena tratar de empezar tal vez a desacelerar un poco lo que la vida nos puso como esa posibilidad para ir andando. Entonces, a ver, recordemos, si hablamos de los ritmos, traigamos por acá a este momento lo que hacían los chamanes.
los chamanes empiezan a tocar unos tambores que van marcando un ritmo, por supuesto, y ellos hablan de que la canoa que conduce a la otra orilla, es decir, la posibilidad que tienen esos chamanes de llevarte a ese estado de resonancia, a ese estado ampliado de conciencia, a ese estado en el que el chamán logra encontrar que hay un patrón vibracional más alto, esa canoa que precisamente, insisto, conduce a la otra orilla, está marcada precisamente por los ritmos. Pero eso también visto, por ejemplo, desde nuestra programación neurolingüística, no es otra cosa que el famoso rapport. El rapport es el momento preciso en el que ese interlocutor identifica que el otro está asumiendo a veces los mismos patrones, los mismos ademanes, y es cuando está mucho más dispuesto a recibir y a sensibilizarse con una información. Esto es aprovechado precisamente para generar nuevos comportamientos, para cambiar la manera de pensar y de modificar un poco la estructura con la que ya veníamos, y esto también hace que vayamos avanzando sin duda en un camino que no tiene reversa, porque es un camino de redescubrirnos nuevamente. Miremos, por ejemplo, también qué ocurre cuando nos ponemos a escuchar música popular. Esa música popular está creada precisamente para tratar de interpretar y de sentir el ritmo de un público al que va dirigido. Y por supuesto, ese público es completamente distinto de acuerdo a la estructura que haya desarrollado en su aspecto cultural, en sus raíces, en sus movimientos más cercanos, en todo lo que ha vivido de manera rutinaria. Pues bien, cuando esos ritmos empiezan a cambiarse, entonces la gente empieza a vibrar fácilmente en un patrón o en otro. Y es muy posible que nosotros los latinos no vibremos con un cierto ritmo europeo, por decir algo, porque es la manera en que, insisto, nos vamos contando, que interpretamos, ojo, los ritmos, esas resonancias de los otros, e interpretar las resonancias de los otros implica ponernos en el sitio del otro. Eso no es otra cosa que la empatía. Es pasar de la apatía a la empatía y finalmente a la simpatía, donde regalamos una sonrisa, donde nos comunicamos desde el corazón, donde ya encontramos que hay formas maravillosas para hacer lo más sencillo posible las cosas que parecían muy complejas. Entonces, en esta cotidianidad que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, quien creyera, pero a pesar de estar confinados mucho tiempo, lo que hemos hecho es acelerar más los ritmos en todos los aspectos, al caminar, al hablar, al tratar inclusive a otras personas, porque sentimos que no podemos estar mucho tiempo en contacto y todas estas cosas, y eso va haciendo que el tiempo a nivel de los circuitos neuronales pareciera acortarse y como que, uy, esto no nos está alcanzando. Y ese conflicto con el tiempo, ya lo decíamos, ese no me va a alcanzar, no voy a poder terminar esto a tiempo, está tocando frecuentemente nuestro centro de la creatividad psíquica, que es el de la tiroides. Recordemos que eso es muy importante. Los conflictos con el tiempo tienen muchísimo que ver con problemas tiroideos en el largo plazo. Evidentemente, pues en cualquier momento estaremos muy acosados, muy afanados, pero digamos que cuando eso ya se empieza a convertir en un patrón, en una rutina, en un hábito, ya la cosa cambia significativamente. Entender también que en el cambio de ritmo está la comprensión de que cada emoción genera pulsaciones distintas. Hablar de ritmos es hablar de pulsaciones, insisto, es hablar de frecuencias. Entonces esas pulsaciones distintas que estamos sintiendo y experimentando con cada emoción nos están diciendo acelere o merme. Cuando estamos muy agresivos, por ejemplo, cuando estamos muy enojados e irritables, frecuentemente esas pulsaciones se aceleran y generalmente viene luego la fatiga, cuando no es que simplemente hay algún factor extraño que pueda alterar, por ejemplo, el ritmo cardíaco, el ritmo de las arterias y venas o las contracciones de esas arterias y venas, y podamos desarrollar, por ejemplo, una hipertensión, o el ritmo de nuestras secreciones gástricas. Si tenemos miedo, es muy posible que se nos dispare una gastritis o una colitis o cosas como estas. Entonces, yo digo medio en broma, pero medio en serio, cuando el perrito tiene miedo, esconde la cola.
como nosotros no tenemos cola, escondemos el colon y muchos de los miedos se ven reflejados en el colon y se genera precisamente una colitis ulcerativa o un colon espástico o simplemente un colon irritable. Entonces es entender que esas pulsaciones están en nuestras manos para empezar a modificarlas. Así, por ejemplo, en cualquier relación tiene que haber esa resonancia, tenemos que vibrar en la misma corriente para que las comunicaciones adecuadas se den y para poder entonces empezar a disminuir la velocidad y así comprender desde la serenidad qué es lo que está allí puesto enfrente nuestro y qué es lo que debemos interpretar a través de lo que estamos viviendo. Disminuir la velocidad se puede lograr de muchas maneras y vamos a verlo más adelante, pero es necesario que entendamos que la vida está siendo en este momento un acelere y un freno continuo. Estamos como en un vaivén continuo y esto muchas veces produce un cierto vértigo y realmente es una de las sensaciones y de los signos y síntomas más frecuentes que estamos encontrando hoy en nuestros pacientes. Precisamente hoy en la consulta, creo que ya les he contado que volvimos a nuestra consulta habitual, encontraba una chica que me decía, es impresionante, pero yo no puedo parar, siento que es como el carrusel que da vueltas y no puedo parar y la sensación de vértigo que tengo es terrible, no alcanzo a poder asirme, a poder frenar ese proceso, pero siento que esto lo estoy desarrollando yo misma porque no soy capaz de detener mis pensamientos. Evidentemente esto va llevando a que los pensamientos y los sentimientos vayan a velocidades distintas. Un pensamiento generalmente, ya lo decíamos, es el producto de una microcorriente eléctrica, de esa comunicación entre neuronas que generan una idea y que generalmente transcurre en muy poco tiempo, pero un sentimiento generalmente se da un poco más lento, generalmente. Sin embargo, hay ocasiones en que una escena determinada nos evoca un sentimiento anterior, por ejemplo, miedo o por ejemplo, alegría profunda, y entonces en ese momento es posible que el sentimiento vaya inclusive más rápido que el pensamiento. Por ejemplo, si nos llegó una situación irritante por cualquier circunstancia, inmediatamente ese sentimiento captó esa información, evocó una cosa de mucho tiempo atrás y reaccionamos agresivamente y resulta que segundos después estamos diciendo, uy, pero ¿por qué reaccionamos de esta manera si no era para tanto? Entonces es como si se invirtiera esta cosa de tener que pensar para luego sentir y una vez sentir, ahí sí, accionar. Recuerden, no reaccionar, sino accionar. Eso se debe generalmente a lo que en Dianética se conoce como los engramas, que son especies de escenas, de partes de la película que se van repitiendo como si se estuvieran viviendo en este momento y eso genera un comportamiento que a futuro va a generar dificultades muy significativas en nuestra existencia. Y es tan importante empezar a bajar ese ritmo, empezar a cambiar ese ritmo que hoy es muy frecuente encontrar también esa queja, es que tengo demasiado trabajo, este exceso de trabajo nos está matando. Los japoneses utilizan un término muy especial que se llama el kashori, y ese kashori es la muerte por agotamiento físico, generalmente debida al exceso de trabajo. Entonces, digamos que hay un punto donde uno tiene cierta elasticidad, es como un resorte. Si tú estiras un resorte, llega un momento en que al soltarlo vuelve a su punto inicial, pero si ya lo estiras demasiado es muy difícil que vuelva a su punto inicial. Pues eso es el kashori, es entender que hay un momento donde podemos soportar un cierto grado de exigencia en todos los aspectos, físico, emocional o mental, pero donde ya luego eso se puede desbordar y posiblemente los resultados van a ser catastróficos. Recordemos también que el 90% del estrés es una sensación de no tener tiempo. Está debida a esa sensación. Cuando tenemos o experimentamos esto que les estoy mencionando, se empiezan a disparar mecanismos desde la suprarrenal, esa que está encimita del riñón, y se empiezan a liberar todas las hormonas del estrés que hacen que se aceleren todos los ritmos
precisamente para tratar de alcanzar y llegar a tiempo a ese propósito, esa meta que nos habíamos fijado, pero eso tiene un costo bastante importante. Si lo hacemos una que otra vez, pues esto es un proceso adaptativo sencillo, pero cuando ya empezamos a repetirlo, eso se convierte en un hábito y significa que se creó un circuito neuronal que identifica como normal, entre comillas, esto que nos está ocurriendo y que va a producir un desfase tremendo en la capacidad de respuesta y en la capacidad que nuestro organismo físico, emocional y mental tiene para soportar esa modificación que hemos hecho. Les pongo un ejemplo. Miren, si ustedes meten una ranita en un recipiente con agua caliente, la ranita inmediatamente empieza a saltar desesperada. Pero si esa misma ranita ustedes la ponen en un recipiente con agua fría y la empiezan a calentar muy gradualmente, a veces se alcanzan temperaturas inclusive mucho mayores que en el primer caso, y la ranita nunca se desesperó, nunca empezó a brincar. ¿Cuál fue la única diferencia? Un tiempo, un lapso, un espacio que ella tuvo para adecuarse a las nuevas condiciones, para adaptarse, y eso en cristiano se llama resiliencia, que es la capacidad adaptativa que tenemos, y esa ranita nos está enseñando entonces que esos cambios de ritmo nuestro deberían ser de una manera lenta, progresiva, pero continua, para que de esa manera esa disciplina ya genere nuevos hábitos. El reto ahora está precisamente en tratar de bajarle un poquitico a la aguja esta que señala la velocidad y que nos diga, hey, tomémosla con calma, vale la pena empezar a tener momentos de pausa, y por qué no, pudiéramos decirlo algo así como extender el momento que estamos viviendo, ese momento presente. Cuando uno aprende a extender el momento, está viviendo el verdadero presente, y recordemos que el presente es un presente. Y la vida se vive en presente, se vive desde el corazón, se vive desde esa sensación de serenidad y de calma que solo habita en un momento como estos, donde podemos disfrutar tremendamente de ese momento. Si no, imaginen ustedes un niño que está estrenando un nuevo juguete, ese momento es absolutamente eterno para él, y es tan eterno que está completamente absorto, su atención está dirigida ya y no conoce de pasados o de futuros, está viviendo con intensidad además ese presente que nos lleva a entender que allí tenemos una de las mayores joyas. Pero también es muy importante no esquivar las emociones. Por supuesto, las emociones hay que vivirlas, así sean complejas, difíciles, porque tarde o temprano esas emociones, si no las vivimos, van a volver. Entonces, el cambio de ritmo no significa evitar vivir esto o sentir esto, sino vivirlo de otra manera, sentirlo de otra manera, para que de una vez empecemos el proceso de elaboración, y para que cada uno de nosotros en su interior, en esa capacidad de memorizar y de visualizar estas cosas un poco más allá, aprendamos una lección que está inmersa en cada momento vivido, en cada experiencia que hemos tenido. Esas experiencias van acumulándose una tras otra, pero el hipocampo y la amígdala cerebral, hago ya la aclaración, ese hipocampo y esa amígdala inmediatamente están evocando un suceso determinado y saben que el tipo de reacción frente a esta circunstancia equivale a aquel que vivimos hace algún tiempo, y que por lo tanto la capacidad de resolver ese proceso se nos presenta en este instante, en el aquí y en el ahora, pero de una manera en la que ya hemos podido evolucionar un poco más. Es empezar a comprender lo de la simplicidad de la vida diaria, lo sencillo, es empezar a entender que a veces nos hacemos conscientes de cada cosa, y por supuesto se empiezan a producir, digámoslo así, como alertas, y esas alertas nos van diciendo, vale la pena que empecemos a tratar de vivir eso de manera simple, de manera espontánea, para no agregarle gravedad a las cosas, para que no le pongamos ese peso tan complejo y simplemente de manera espontánea podamos vivir. ¿Qué se requiere para poder lograr llegar a esto? Otra vez, y creo que por enésima vez, la respiración. La respiración, eso es muy importante, porque la respiración es la que va marcando todos los ritmos, nos permite
modular, por ejemplo, los miedos, nos permite modular la necesidad de comer más dulces, nos permite modular nuestra voluntad y cuando se pierde la respiración, recordemos que la respiración, el pulmón es el que nutre al riñón. Cuando se pierde una respiración adecuada, se nos empieza a agotar esa energía de reserva. Y si se agota la energía de reserva, se pierde la voluntad, se pierde la fuerza interior, se pierde la capacidad de decisión. Empezamos una tarea 50 veces y nunca la culminamos porque simplemente hemos perdido tal vez el mayor de los patrones para recuperar el ritmo interior. Así que tengamos muy en cuenta nuevamente la respiración y esa respiración nos va a revelar lo que verdaderamente es la joya que tenemos ahí. Alguna vez alguien le preguntó a su maestro Zen, bueno, ¿y por qué le ponemos tantas bolas a la respiración? Esto es demasiado aburrido, ¿no? Y entonces él le dice, vamos a hacer un ejercicio y le dice, mete tu cabeza a esta recipiente con agua, sumerge tu cabeza allí y el estudiante lo hace. Y de pronto cuando ya no aguanta más, está metido allá, sumergido en el agua, sale desesperado y él le pregunta, ¿todavía te parece muy aburrido respirar? Es una manera de contarnos a nosotros mismos que es que este recurso no lo podemos dejar a un lado porque es el que marca precisamente nuestras pautas y nuestros movimientos. Los orientales llaman a la iluminación la capacidad de sumergirse en el momento presente, respirar en el momento presente, vivir ese éxtasis del momento presente, el instante de cada instante, como lo decía Siddhartha Gautama, el Buda. Cuando uno vive el instante de cada instante, pero a plenitud, con conciencia, con ganas, con entusiasmo, con chispa, con dopamina y serotonina, cuando uno vive esto, entonces inmediatamente se empiezan a activar todos esos canalículos de luz que les había mencionado hace poco, en los que Penrose y Hameroff decían, esos canalículos están lanzando haces de luz que nos permiten precisamente volver a encontrar esa claridad, volver a encontrar la transparencia, iluminarnos, dicho de otra manera, y entonces ese cambio de ritmo empieza a tener mucho sentido. ¿Para qué cambiar de ritmo? Por ejemplo, para demarcar los espacios, las fronteras personales, para lograr hacer que entendamos y que el otro entienda que cada uno tiene su espacio, como yo lo llamo, del yo con yo, mi momento conmigo mismo, ese momento especial en que yo dialogo conmigo mismo, le pido al otro que respete mi espacio, que respete mi tiempo en ese instante, pero igual comprendo yo que ese momento es tan o más necesario para el otro que lo que yo estoy viviendo. Así que ese cambio de ritmo, lo primero que nos debe llevar es precisamente a entender que tenemos que demarcar nuestros propios espacios, por supuesto también momentos para compartir, porque ya lo hemos dicho, somos seres que generan vínculos continuamente y esos seres que estamos vinculando todos los días nos están invitando a que entendamos por lo menos esa otra faceta. ¿Para qué cambiar de ritmo? Para valorar lo sencillo, para valorar lo elemental, para valorar lo que se nos presenta como tan habitual que a veces dejamos de observarlo. Alguien me decía hoy, mira, es que aprendimos a descubrir lo que era salir en un carro nuevamente y darnos cuenta, wow, podemos salir por estas calles y caminar. O volvimos a descubrir la importancia que tenía tomar un sol un ratico o simplemente dar una caminata alrededor de la unidad en que vivimos, y eso ya es volver a rescatar lo elemental y lo sencillo. En lo sencillo habita lo grande y por eso ese cambio de ritmo vale la pena. También vale la pena cambiar de ritmo para ser más espontáneos, para dejar las rutinas, para tratar de no dejarnos encasillar por rejas muy firmes que nos impidan realmente experimentar la libertad. Me encantaron los corazoncitos otra vez. Para volver entonces a manifestar con espontaneidad todo eso que cada uno de nosotros tiene que liberar y soltar en virtud de lo que somos precisamente como seres humanos, para que todos esos corazoncitos salten nuevamente de alegría y para que esos corazoncitos espontáneos estén allí diciendo qué bueno, es maravilloso poder vivir este segundo y es maravilloso poder repetirlo. Para
qué más cambiar de ritmo? Para hacer lo que nos apasiona. Y eso que nos apasiona, que muchas veces, porque no teníamos tiempo, dejamos de hacer y habíamos venido aplazando tantísimas veces. Tal vez nunca algún momento había sido tan propicio como para rescatar ese hobby, el tocar un instrumento, el pintar, el hacer una escultura, el bordar, el simplemente conversar o dialogar con los amigos, el encontrarse en unos cibervinos de estos que estamos tratando de hacer esporádicamente. Esto es maravilloso porque esto que vamos aplazando muchas veces nos pasa la factura de cobro luego. Tú no hiciste esto, solo te dedicaste a trabajar, a hacer, a cumplir un horario, a seguir unas reglas, a ser demasiado estricto contigo mismo y pues bueno, la factura viene aquí. Ese estrés se llamó entonces inmunidad disminuida, se llamó presión arterial alta, se llamó tiroides alterada, se llamó sistema gastrointestinal alterado, se llamó expresión por la piel alterada también. Entonces ese cambio de ritmo sigue siendo muy importante. Cuando en meditación pronunciamos un mantra como el Om, por ejemplo, esto equivale a vibrar con un ritmo, en este caso con el ritmo universal que nos permite extender el momento. Para nosotros, desde nuestra cultura occidental, nos resulta muy lógico estarnos repitiendo un mantra que diga Om, y se nos hace extraño, pero cuando entendemos que ese es precisamente el sonido universal, si pudiéramos apagar todo el ruido del universo y dejáramos, simplemente escucháramos lo que queda de fondo, quedaría algo parecido, como un Om, y eso indica entonces que estamos presentes. Así que cualquier técnica de meditación nos está enseñando a que volvamos a recuperar ritmos diferentes, a que dejemos de establecer discusiones inútiles, detenernos y más bien entonces en ese proceso de detenernos empecemos a hacer exámenes a nuestra conciencia y a entender que nosotros mismos tenemos que liberar esos espacios. Cuando te ponen una prueba, por ejemplo, con un límite de tiempo, supongamos un test que te van a hacer en la universidad o a un niño en el colegio y le ponen un límite de tiempo, generalmente eso no mide la inteligencia ni el conocimiento, sino la habilidad para procesar ciertos datos, y entonces se aleja mucho de los resultados reales y verdaderos porque nos enseñaron a meternos en un ritmo que no nos correspondía. Más allá que eso, es fundamental tener el tiempo de la pausa, de la reflexión, para ahí sí evocar aprendizajes previos y generar una respuesta. Así que es bien interesante eso. Lo que pasa es que hemos venido cambiando el tiempo por la adquisición de bienes y de servicios, y entonces tal vez ahí nos perdimos nosotros en lo que era más elemental. ¿Por qué no volverte a regalar un paseo a solas? ¿Por qué no volverte a regalar ese momento para hacer una llamada personal, no la llamada de empresa ni la llamada del negocio, sino la llamada personal al amigo, al familiar con el que hace mucho no conversas? ¿Por qué no volvernos a encontrar con ese colchoncito en la agenda que detrás de una actividad lleve un espacio que diga otra vez pausa, yo con yo, mi momento, así sean 5 minutos? Está mucho más que evidenciado que quien es capaz de dejar ese colchón es mucho más eficiente y eficaz al momento de medir resultados. Entonces es hacer una cosa a la vez, es hacer una sola cosa a la vez. A veces no logramos hacerlo, a veces nos convertimos en esclavos, inclusive de estos medios, donde tratamos de descansar un momento, pero siempre el celular nos toma de la mano. No es que nosotros lo tomemos de la mano, sino que es el celular el que nos toma de la mano y no nos permite rescatar esos momenticos. Miren lo que ocurre con un niño. Alguna vez una niña me preguntó, estando en consulta, ¿qué hora es? Yo le dije, faltan 20 para las 10. Ella se queda pensando y me dice, no, yo no te estoy preguntando qué hora es dentro de 20 minutos. Miren esa respuesta, a mí me sorprendió tremendamente. Yo le dije, faltan 20 para las 10. Y yo, no te estoy preguntando qué hora es dentro de 20 minutos, es qué hora es. O sea, para ella hubiera sido más interesante que le dijera, son las 9:40, que no, faltan tanto para. ¿Por qué? Porque quiere vivir su presente. De alguna manera su subconsciente le dice, no es cuánto falta para llegar a ese futuro, sino qué es lo que estamos viviendo en este momento, y me pareció muy revelador. Los niños generalmente están resonando muy fácilmente con cosas sencillas. Por ejemplo,
un niño puede resonar con un instrumento determinado. Si ustedes lo ponen, y esto es válido porque muchos nos han preguntado, bueno, ¿cómo manejar el tiempo de nuestros niños ahora que tenemos que trabajar en casa y que tenemos que ser además papás o mamás pendientes de nuestros niños? Y esto, por supuesto, resulta bien difícil. Pues una de las maneras de empezar a manejar los tiempos con ellos es retarlos. Los niños aceptan muy fácil el reto porque lo convierten en un juego. ¿Y qué tal si escuchas el sonido de esta campana hasta que termine? Ahí lo tienes 1 o 2 minutos pendientes de ese resonar hasta el final y él va creando un hábito, poco a poco va creando un hábito. Recuerden en cambio que cuando está pegado en los videojuegos, esos videojuegos generalmente están funcionando más o menos a 50 ciclos por segundo y eso implica que está activando todas las ondas beta y su atención está puesta allí continuamente y esto los irrita, los vuelve malgeniados y les altera su capacidad de entendimiento. Así que mucho menos videojuegos para los niños en este momento. ¿Qué otra cosa hacer con estos niños? Empiecen por favor a rescatar hábitos tan importantes como los que nos tocaron a nosotros. Leerles un libro o una cuentecito antes de dormir, porque ese hábito, insisto en esa palabra, hábito, no es esporádicamente, háganlo habitualmente, van a hacer que estos niños empiecen a reclamar ese espacio como propio, a identificar que es un momento en que tienen que poner atención para poder comprender la historia que se les está contando y eso va generando también cambios en su interior. Enseñarles a manejar su tiempo de espontaneidad también y que puedan hacer en un momento determinado lo que deseen, obviamente dentro de las limitaciones lógicas, pero también que empiecen a comprender que existen esas fronteras de las que hablábamos ahora. Y entonces vamos a jugar, te voy a regalar 10 minutos y estos 10 minutos son para ti, pero ya luego tú me vas a regalar otros 10 minutos porque vamos a aprender a interpretar aquello de que los tiempos nos pertenecen a todos. ¿Qué tal si, por ejemplo, al sentarnos a comer o a cenar, podemos destinar un espacito muy breve, por ejemplo, a lo que hacíamos antes, a orar? Se nos olvidó hacer algo como eso. Yo pongo este ejemplo porque el momento de la oración era un momento sagrado en el que simplemente la familia en silencio y con un respeto profundo se encontraba. Bueno, si no quieren orar, pues hagan un momento de pausa antes de empezar y simplemente agradezcamos estos alimentos que la vida nos puso, que el ser superior nos puso y seguramente ese ser superior nos va a permitir compartir un tiempo mucho más sencillo, mucho más significativo con estos hijos nuestros. Cambiar de ritmo es entonces finalmente abrir la puerta al presente y cuando uno abre la puerta al presente logra empezar a comprender la importancia de ese valor que tenemos, la importancia de esto que estamos viviendo y la importancia de lo que para cada uno de nosotros representa cada instante, cada momento que estamos experimentando de esa manera tan especial. Bueno, ya me iba entusiasmando demasiado y no quiero extenderme mucho. Un saludo muy especial para Fabiola Gómez, qué rico verte por aquí. Ricardo Martelo, Amor al Arte, Maedi, Isabela, Rosy, Avibra. Maravilloso que estemos, ¿verdad?, encontrándonos en estos espacios por tanto tiempo y esto nos sigue enseñando que definitivamente es lo más bello que podemos vivir. Malena Moreno, un abrazo. J. Ramírez, Estefan, qué bueno. Natalia. Bueno, un saludo muy especial de verdad. Botero Araceli. Les quiero contar una cosa que me parece muy significativa. Evacol es una empresa de zapatos. Yo les contaba en estos días que me pareció muy especial ese detalle, cómo ellos fabrican unos zapatos antideslizantes y le donaron una cantidad de zapatos, algo así como 4,000 pares de zapatos a entidades donde están médicos, enfermeras, hospitales para tratar de ayudar y ellos están tratando ahora de hacer una campaña muy especial y de verdad me atrevo a mencionárselas por aquí porque me parece muy linda esa gestión y han tratado de hacer una cosa muy especial y es que quieren llevar al Chocó una buena cantidad de estos complementos que son bastante necesarios en este momento. Para quienes se quieran sumar a esa campaña, por favor visiten su banner, el banner de Evacol, y realmente vale la pena vincularnos. Es tan sencillo como donar uno de esos
uno de esos pares de zapatos y realmente a costos casi que de fabricación que estas personas se hicieron. De verdad que me impactó mucho esa campaña, creo que es la primera vez que yo hablo aquí de algo como eso, pero me pareció tan bonito que creo que vale la pena contactarse con ellos. Ahí les dejo esa inquietud. Un saludo muy especial también a Agudelo, Agudelo, bueno, no sé, Merce, Marta, bueno, de verdad que es muy, muy grato encontrarme con todos ustedes. Estos temas deberían enseñarlos desde la infancia, es verdad, nos evitaríamos muchísimas enfermedades, tienes absolutamente toda la razón, tú que en la que te firmas como prana, maravilloso ese aporte y de verdad que es necesario vivir el aquí y el ahora. Les recomiendo el libro del poder de la hora de Cartol, muy buen libro, excelente, muchas gracias por tan maravilloso. Bueno, ¿cómo se llaman los de la campaña? Evacol, repito el nombre nuevamente, de verdad que absolutamente ningún interés, simplemente la conocí en mi consulta, me pareció muy bonita esa labor y me parece que hay cosas a las que vale la pena sumarnos, hay otros que de verdad la están pasando mal y vale mucho la pena que podamos complementar con lo que otros están pretendiendo llevar a mucha gente. Los niños grandes maestros en estos momentos, nos dice Margarita, qué bueno Margarita que estés por aquí, gracias por tenerlos en mi cuenta el día de hoy, qué bueno, maravilloso, y es verdad, es que muchos de los papás están preguntándonos por esto y sé que a veces se les sale de las manos. Hoy me lo perdí, pensé que sábado y domingo no estaba, yo parece que no puedo descansar, voy a tener que recuperar el ritmo, entonces lo voy a tomar como un llamado de atención. Jenilza cuenta con mi apoyo desde Perú, mandaré mi apoyo, qué rico, gracias por esta luz. Usted hace consultas solo en Medellín, sí, realmente hago solo consulta en Medellín, pero estoy haciendo consulta virtual también, ya ustedes saben que ahí a través del portal se pueden comunicar con nosotros y con mi secretaria. Bueno, yo les agradezco infinitamente, quiero que nos sigamos encontrando mañana domingo muy especial, 6:30 de la tarde, los espero, vamos a gozarnos cada momento que estemos viviendo y cada experiencia que estemos logrando sacar a flote, porque son los momentos de verdad más bellos y más significativos. Cambiemos de ritmo, ahí les dejo esa inquietud. Feliz noche para todos, nos vemos mañana.